Bienvenidos a un nuevo vídeo de Homebrewers. En este vídeo vamos a ver un mango D que podéis montar por vosotros mismos, con el cual podéis mostrar vuestro logo o la cerveza que estéis sirviendo de una manera muy económica, sin cables y que la batería dura muchos años. En este D buscaba hacer una manera sencilla y económica para mostrar las cervezas que tienes pinchadas en tu cajerator, en tu grifo de cerveza habitual. Es decir, la cerveza que tienes de tu barril. Buscaba hacerlo de una manera económica y sin cables y que no me tuviera que preocupar en años, ¿vale? Entonces, las partes que componen este D son, lógicamente, un grifo de cerveza, el que vamos a utilizar típico para servir nuestra cerveza. Estos suelen ser unos grifos muy típicos a nivel de homebrewer. Una impresión 3D para contener nuestra pantalla y colocarla en el mango de nuestro grifo. Y por último, una pantalla para mostrar lo que nosotros queramos. En este caso yo hablo de la cerveza que estamos sirviendo, pero puede ser, por ejemplo, el logo de una cervecería. La pantalla en cuestión sería esta. Esta es una pantalla de tinta, lo cual consume muy poco. Según el dataset, podría estar encendida entre 8 y 10 años. Sinceramente, dudo un poco de que sea tanto tiempo, pero creo que nos podemos despreocupar durante muchos años. Es decir, que lo que vamos a hacer es incorporar esta pantalla, que es de 2,9 pulgadas, al grifo de nuestra cerveza. Recordaos que tenéis todas las piezas y un artículo de montaje en la descripción del vídeo. Y si os gusta este contenido, podéis suscribiros al canal. Esto me ayuda a mí a seguir creando contenido D como este. Muchas gracias. Continuamos. Entonces, el concepto del D es muy sencillo. Por eso este vídeo creo que va a ser bastante cortito. Una pantalla de tinta, en mi caso de 2,9 pulgadas, que mediante un diseño preparado para esta pantalla de estas pulgadas os podéis hacer el vuestro propio o utilizar el nuestro, que lo tenéis en el artículo de la descripción del vídeo, el cual es para esta misma pantalla. Entonces, solo necesitaríamos la propia pantalla de tinta, la cual va incorporado con chip NFC para poder pasar las imágenes, la impresión 3D para incorporar a nuestro grifo y un grifo de cerveza. Muy sencillo. En este caso, este acople está preparado para este grifo. Si no, podéis hacer acoples para diferentes grifos. ¿Cómo pasaríamos las imágenes a nuestro grifo? En este caso, como veis, es un D muy sencillo, no es nada aparatoso, sin cables, sin tener que soldar nada y con una larga duración de la batería. Entonces, como hemos dicho antes, esta pantalla viene incorporada con un chip NFC. Es decir, que podemos pasarle la información en la pantalla a través de vuestro móvil cotidiano. El único requisito es que el móvil tenga NFC. Es válido tanto para Android como para iOS. Si tienes un móvil con NFC, puedes utilizar este D. Simplemente desde el móvil seleccionamos la imagen, como vamos a ver después, lo pondríamos en la pantalla y descargaría nuestra imagen, que puede ser un logo de la cerveza que estamos sirviendo o una descripción de la cerveza que tenemos en nuestro grifo. Como podéis ver, que es mi caso, que simplemente he puesto el tipo de cerveza, un logo, los lúpulos y características, pero podéis poner lo que vosotros queráis. Únicamente tener en cuenta que es una resolución pequeña, por eso dura tanto la batería, por el tipo de pantalla y la resolución, que son 296 por 128 píxeles y únicamente con un fondo blanco, sin retroiluminación, con negro, rojo y algunas pequeñas gamas intermedias. El montaje es muy sencillo. Lo único que tenemos que imprimir antes las piezas. Las tenéis en el artículo de la descripción del vídeo con las pautas de impresión. Esta sería sin soportes, esta con soportes hacia abajo, simplemente por los voladizos. Y esta lo mismo, con soportes simplemente para la parte de abajo. En mi caso ha sido en PLA en negro. Sin más, pero la podéis hacer del color que queráis. Y si utilizáis PETG otros materiales, os va a funcionar igual. Montaje muy sencillo. Simplemente cogeremos nuestra pantalla, la introduciremos en el cuerpo que hemos impreso. Como veis, queda ya a la medida. Y cerraríamos nuestra tapa por arriba, de forma que nos queda un mango de un grifo con una pantalla con la información que queremos mostrar. Aparte de ello, tenemos un adaptador. Este adaptador es aparte del propio mango por dos funciones. Una,
porque así cuando coloquemos en el grifo, según la rosca de paso, nos serviría para ponerlo recto como nosotros queramos, o incluso si queremos cara al público, porque estamos en una feria y lo queremos al revés, lo podemos hacer también. Por el tipo de rosca, es decir, porque no todas tienen el mismo paso para que acabe siempre recta la pantalla. Y por último, porque si tenéis algún otro grifo especial con otra rosca diferente, simplemente tendréis que diseñar o cambiar esta única pieza. El resto del diseño os valdría el mismo. Aunque lo veremos ahora en una torre, simplemente cogeríamos un grifo, le quitaríamos su propio mango, colocaríamos el adaptador para nuestro grifo, lo colocaríamos y como veis, queda muy bien adaptado. Vamos a colocarlo ahora en un Kegerator básico y vamos a ver cómo cargar las imágenes. Esto es un Kegerator básico, es decir, su torre con su grifo, una nevera, un Kegerator estándar. Puedes tener un Pygmy, un Kegerator con más grifos, etc. Lo importante es el grifo. Lo único que tenemos que hacer es cambiar el mango de nuestro grifo por nuestro propio grifo con la pantalla de tinta integrada. Una vez colocado el adaptador, simplemente colocaremos la propia pantalla. Como veis, queda muy bien. Una vez instalado, aunque esto podéis hacerlo también antes a modo de pruebas, vamos a ver cómo cambiar la imagen de nuestro grifo. Es decir, o el logo o la cerveza que estamos sirviendo. Como hemos dicho antes, esto sería con un móvil. Entonces, creo que va a cambiar un poco la resolución, ya que voy a cambiar con qué pantalla estoy grabando el plano en general, ya que la aplicación la tengo con el teléfono con el cual estoy grabando este vídeo. Entonces, vamos a ver ahora cómo cambiar la imagen de nuestra pantalla. En mi caso, realizo las imágenes con un editor de SVG que exporto a PNG o JPG, que son los formatos que acepta esta pantalla. Muy sencillo. Os dejo una plantilla que la tenéis en el artículo, la cual podéis utilizar como plantilla base para editar el texto, el logo, la imagen para vuestro grifo. Y con una aplicación que está disponible tanto para iOS como para Android, simplemente abriremos la aplicación con el NFC del móvil activado, nos pedirá poner el móvil en la pantalla para buscarla. En cuanto nos la encuentre, ya podemos quitar el móvil del grifo, pulsaremos la pantalla en la aplicación, pulsaremos el más para elegir la imagen que queremos cargar y elegiremos la nueva imagen que queremos cargar. En mi caso esta, para marcar que es una Fruit Beer, le daremos a confirmar y nos pedirá de nuevo que acerquemos el móvil a la pantalla, es decir, al grifo. Esperemos que se cargue al 100% y como veis, la pantalla hace una serie de parpadeos. Con esto ya tenemos nuestra nueva imagen cargada. Como veis, es un gadget DIY muy sencillo, muy barato, ya que cuesta entre 15 y 20 euros más o menos. Lógicamente, si ya tenéis un grifo, un Kegerator montado, y es una forma muy buena y muy resultona de que tengáis marcado la cerveza que tengáis en vuestros grifos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, podéis darle like y seguir nuestro canal. Un saludo.